Pancho Villa fue un gran revolucionario mexicano, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango. Él fue un líder revolucionario mexicano en la Revolución Mexicana, que tuvo lugar a principios del siglo XX. Él nació en 1878 y fue asesinado en 1923. Villa lideró un grupo guerrillero en el norte de México y luchó contra el gobierno de Porfirio Díaz, y luego contra distintas facciones revolucionarias. Su lucha se centró en la lucha por la reforma agraria y la justicia social, que fue lo principal. A lo largo de su vida, Villa se convirtió en una figura icónica y legendaria, aquí en México, y su legado perdura en la historia y la cultura del país. Me pareció buena idea Pancho Villa como un líder debido a que tuvo una gran influencia pues en la Revolución Mexicana, debido a que pienso que tienes que tener una gran destreza para influenciar a la gente en una revolución, y pues él tenía habilidades tácticas y de carisma para influenciar a la gente, además de que pues luchó por las clases desfavorecidas y por la reforma agraria y pues la justicia social, que creo que es algo muy impactante y importante además. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el tipo de liderazgo con el que contaba Pancho Villa. También les voy a contar las ventajas y todos los puntos positivos de este tipo de liderazgo, o sea, todas aquellas cosas buenas que se dieron por el tipo de liderazgo que implementó Pancho Villa. Y bueno, como tal, Pancho Villa no tenía un tipo de liderazgo definido, incluso se podría decir que contaba con varios tipos de liderazgo, los cuales pueden ser autocrático, autoritario. El otro que se puede mencionar que se vio de él es el participativo. Y por último, el otro es el democrático. Bueno, todos estos tipos de liderazgo fueron vistos a lo largo de su contribución política y social dentro del país y, como ya todos sabemos, dentro de la Revolución Mexicana. También su tipo de liderazgo se caracterizaba por ser eficiente y adecuado. Esto por cualquier tipo de situación en la cual se desempeñara. También Villa era conocido por su carisma personal, era una de las principales características de este personaje histórico, su carisma, que a su vez le permitía ganarse el apoyo de una gran variedad de seguidores o de gente que empatizaba con su ideología, incluidos campesinos, obreros y otros tipos de revolucionarios, de compañeros de revolución. También se destacó por su habilidad para movilizar un gran número de seguidores y liderarlos en batallas militares contra las fuerzas del gobierno. Y como les comenté, vamos a exponer algunos de los puntos buenos de este tipo de liderazgo. Como ya lo comenté, está el autoritario, el cual se caracteriza principalmente por ser la voz principal. Básicamente lo que se diga se hace. Este tipo de liderazgo fue muy famoso en la revolución, ya que como tal no había un gobierno establecido el cual propusiera leyes o normas. Por eso fue muy famoso este tipo de liderazgo. El otro es el participativo, el cual es el grupo y un líder, en este caso Pancho Villa, tenía a sus seguidores o a su equipo de trabajo y entre ellos se podría decir que participaban o se retroalimentaban el uno al otro para llegar a un acuerdo para realizar la meta o el objetivo. Y el otro es el democrático, que como ya sabemos es una especie de, una especie de junta o de una especie de junta en la cual se median todas las opiniones para llegar a un acuerdo. Y como tal, su liderazgo a través de la revolución tuvo grandes efectos positivos y algunos de estos fueron la lucha contra la opresión y la desigualdad. Su liderazgo contribuyó a una lucha, como ya sabemos, contra la dictadura de Porfirio Díaz y la búsqueda de reformas sociales y económicas. La distribución de tierras. Uno de los aspectos positivos de su liderazgo fue su compromiso con la reforma agraria, la resistencia contra la intervención extranjera y por último, la reivindicación de los derechos de los trabajadores, que este punto es muy importante y yo diría que incluso es el punto por el cual Pancho Villa es muy reconocido porque abogó y porque abogó por los derechos de los trabajadores y de la clase obrera. Y bueno, ya por último, personalmente considero que la elección de este personaje es muy buena para analizar un líder real con ventajas y desventajas, un líder el cual a su vez tenía demasiadas cosas buenas, pero a su vez, como cualquier persona, tenía puntos negativos o contras en la forma que se desempeña en liderar un grupo de personas para realizar una meta u objetivo.
Y también me parece muy interesante la lección, debido a que como tal no tiene un tipo de liderazgo definido. Eh, Tiene tres, bueno, yo definí que tenía tres, y eso se me hace muy interesante para analizar, ya que como persona realmente no pensamos de una forma o no actuamos de una forma definida, sino que conforme a la situación nos desempeñamos dependiendo de esta. Y me parece muy interesante esta parte de esos tres tipos de liderazgo con el que cuenta. Bueno, yo hablaré sobre la parte mala del liderazgo de Francisco Villa. Eh, bueno, antes de empezar, quiero mencionar el contexto de Francisco Villa de pequeño, que tal vez ya lo mencionaron antes en el video. Pues él viene de o sea, un entorno violento desde pequeño, no tuvo papá, era muy inquieto de pequeño y su familia no tenía las mejores formas de tratarlo, como en la actualidad que pues llevas a ese niño a terapia o si tiene un exceso de ira pues buscas algún psicólogo, tratamiento, etcétera. Pues como en su contexto no había eso, pues se optaban por cosas como amarrarlo a un poste porque el niño era muy hiperactivo o no querían batallar con él y pues todo eso como que afectó en su crecimiento de la persona en la que se convirtió más adelante. Y bueno, ahora sí empezaré con la parte mala del liderazgo de Francisco Villa y decidí dividirlo en 4 puntos. El primero es que Villa era muy violento, era una persona que predicaba con el miedo, su liderazgo era a base de miedo, a pesar de que se diga que era carismático, sus acciones hacían ver otra cosa. Eh, Lideraba con el miedo hacia sus seguidores y hacia las demás personas. Sus tácticas de guerras eran casi casi crímenes de guerra. Él tomaba rehenes, pedía un rescate por ellos. Después, si se le antojaba, los mataba o los dejaba ir o les cortaba las manos. Era muy sanguinario. Bueno, el tercer punto que quiero mencionar es el desorden y la anarquía en el liderazgo de Francisco Villa. Y es que al pasar por una ciudad y luego dejarla bajo su control, no dejaba como que un encargado, pues el gobierno estaba descentralizado, por lo tanto había gente peleando por el poder, había conflictos internos. Todo esto pues hacía que la economía no floreciese dentro de esa región. Y también la gente que estaba viviendo ahí o la gente que tenía negocios ahí, pues por la misma guerra que llegaba al pueblo junto con Francisco Villa, pues eran desplazados. Decían irse del pueblo a buscar mejores oportunidades a otra ciudad. Y pues todo eso afectaba al pueblo. O sea, pueblo por el que él pasaba, pueblo por el que pasaba esto. Y ya después, una vez que se iba a ese pueblo y lo dejaba según liberado, esto no era así, dado a que, pues como ya dije, no dejaba un gobierno centralizado, no dejaba una autoridad a la que la gente pudiera acudir. Bueno, por último, el cuarto punto son las facciones divididas dentro de su liderazgo, y es que al él compartir liderazgo en la revolución con los otros 4 líderes revolucionarios, pues cada quien tenía ideas diferentes sobre cómo debe ser el nuevo México por el que estaban luchando. En lo personal, según libros, Francisco Villa era una persona muy xenófoba, no le gusta el pueblo por el que pasaba y había gente asiática con negocios, o sea, locales, pues tal vez de segundas generaciones, era gente que él les arruinaba el negocio o hacían lo que fueran por matarlos o porque se fueran de la zona, igual con los españoles o gente extranjera que viniera a traer economía aquí al país. Y pues bueno, esta visión no era la misma que la de los demás líderes revolucionarios. Entonces esto creaba conflictos internos dentro de la misma revolución, cosa que es parte mala del liderazgo. Bueno, a mí en lo personal me pareció importante o relevante hacer esta investigación de liderazgo acerca de Francisco Villa, porque pues es el referente de la revolución aquí en el norte del país. Eso y que también cuando vimos la materia de historia en su momento en primaria o secundaria, no, o sea, veías como que los hechos, pues, pero no te entrabas a ver cómo era la persona con su contexto y o sea, con su contexto social, con el contexto de la época, objetivos, y como que no te adentrabas a ver el por qué hacía ciertas cosas. Y eso, y pues también un podcast como que me movió a hacerlo de este personaje, se llama Leyendas Legendarias. Está bueno.